¿Cómo están? Pero bien, y estamos acá en un... Estamos de vuelta acá en un... No un speedrun, sino un gameplay. Y esta vez de... Soul Ryu Magic Gear from Another World. Damn! What a name we have here. Ya me lo había pasado el juego. Y... como voy a hacer una review, análisis de este juego, quería tener evidencia como para mostrar en el video que haga. Pero bueno, ya que estoy de paso lo muestro así como un gameplay. Y ahora consigo un micrófono bueno, porque ahora el que van a escuchar en el video va a ser el que tenía en los auriculares y se escucha bastante con estática, pero este no, así que el próximo va a ser con este micrófono mejor, así que se va a escuchar más mejor. ¿Y qué decir de este juego? Este juego bastante emocionante, mucha trama, muy novela. Pero no me acuerdo mucho de las cosas, así que va a ser un poco... Pues yo la verdad no me... Yo lo leo en inglés y me lo quedo ahí en la cabeza, entonces se me olvida. Pero voy a tratar de traducir lo más que pueda. No soy experto en inglés, no tengo ningún posgrado de eso, así que no esperen lo mejor. Así que vamos con el vídeo. Si hacemos esto y aplicamos lo que aprendimos antes, podremos usar el concepto que usamos ayer. This is so boring. Es muy aburrido. A ver. No tengo idea de qué está pasando. Podemos entonces sustituir la ajustada de antes. ¿Cuándo esto va a terminar? Me pregunto qué estaremos haciendo. ¿Qué vamos a hacer en educación física hoy? Yo quisiera que vamos a estar haciendo en educación física hoy. Ryu, sabes que estamos en medio de la clase. Concha tu madre. A ver, dale, solo quiero hablar un poco. Horrible. La comité de clase de chicas dijo que íbamos a estar haciendo ballet en gimnasio, ¿verdad? En serio, eso es muy emocionante. Últimamente ya estuvimos corriendo en la cancha hacia alrededor. Sí, yo también estoy esperando. ¿Qué onda? Nuestra secretaria, Chris, por favor dejen de hablar entre ustedes. La clase va a terminar pronto. Cierto. Así que moviéndonos al siguiente problema. Si mirando alrededor así vas a hacer que el profesor se enoje de vuelta. ¿Escuchaste algo partiéndose hace un momento? No, no estoy imaginando. No escucho nada. Fue mi imaginación. Tembleteo. un terremoto. ¡Ay, se levantó! ¿Dónde estoy? Estaba en una clase en su momento. Veamos, hubo un terremoto. No creo que el suelo se haya derrumbado debajo de nosotros. Mi memoria parece estar completamente bien. Entonces, ¿cómo terminé aquí? Ya, esa chica de mi clase no es Hitomi. Lo más importante, ¿qué es esa cosa gelatinosa? De apariencia gelatinosa cosa. Es un poco asqueroso. De todas maneras, tengo que ayudarla. ¿Qué
quiero ayudarla, cómo van las cosas. El slime se va poco a poco enrollando alrededor de la chica. Incluso cuando la chica está desesperadamente golpeándolo con sus puños. Sigue haciendo esa cosa. Sin embargo, sus golpes así simplemente rebotaban en la cosa gelatinosa, el cuerpo gelatinoso, y como continúa metiendo, agarrándola. Completamente no se da cuenta. ¿Qué es esa cosa? Golpearlo no hace nada. Incluso si traté de ayudarlo, no sería capaz de hacer nada. Lo siento. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo se va a buscar a alguien que pueda ayudarla? Ok. Estoy tan mal. Pero qué cosa exactamente pasó. Yo estaba en mi clase y de la nada fui transportado a esta cueva. Y ahora estoy corriendo de un monstruo de apariencia asquerosa. ¿Hay alguna posibilidad de que esta gran cueva esté debajo de la escuela? Oh, lo entiendo. Estoy soñando. Yo creo que es un poco anticipado para estar soñando. ¿Qué? Saludos, hija de mayores. No, hija de Eden. Aplaudo tus habilidades para poder llegar tan lejos. Diré, te sorprendí. Aunque no puedo creer que el portal se haya colapsado. ¿Sí? No puedo entender por qué tiemblas. No así. De todas maneras, se puede decir sano. Aquí, este lugar está rodeado de una fuerza mágica que previene la aparición de monstruos. Que aparezcan monstruos. Escuché la historia, pero nunca esperé encontrar un talento tan sorprendente como el tuyo. Supongo que la leyenda de Eden, la verdad. Tal vez por esto es porque se hizo al alma, por supuesto. Capaz que este es el destino. No sé de qué habla. Wow, ahora hay un extraño forajido, como decís, de habitante hablando conmigo. También, ¿qué onda con el cosplay? Me refiero, me gusta la anime, pero eso es yo tomarlo un poco muy lejos. Ah, cierto, se supone que tengo que buscar ayuda. Disculpe, sí, ¿qué pasa? Qué mal educado de mi parte. Mis sinceras disculpas. Mi nombre es Elifina, pero siento que libre llamándome Lina. Soy Canderío de conocerte. Canderío, las personas de Eden tienen un extraño nombre. Es un placer conocerte. Vale, a cuentos. ¿Qué? ¿No sabes cómo mi nombre funciona? ¿Ya sentís algo equivocado? ¿Sabes cómo olvidar? Llámame Río. Lo más importante que es este lugar. Sigues mencionando lo de Eden. Ya no sé de qué estás hablando. Ya veo. Al parecer Eden se ha olvidado de nosotros. No es nada. Hasta parece que no sabes de este mundo. Así que déjame explicarte. Esta historia es hace mucho tiempo, cuando el mundo que tú conoces no ni siquiera existía. En esta edad, humanos, bestias, demonios y dioses que comían por poder. El conflicto continuó por generaciones y ambos tierras y mares fueron teñidos de rojo con sangre.
dolor. Sin señales de terminar, el mundo se dirigió hacia la destrucción. Eventualmente el final estuvo enfrente de Dios. Es incapaz de tolerar un conflicto eterno. El mundo empezó a caerse por partes, a destruirse. La tierra corrompida, los mares inundados, el cielo se convirtió en rojo con llamas. Solo entonces después los humanos, dioses y demonios nuevamente acordaban en guardar sus espadas, o sea, como que dejar de pelear. Pero ya era demasiado tarde, no podían parar el fin del mundo, solo podían esperar a que la muerte los tomara. Pero lo sucedió. Humanos brujos, conocidos como almas, crearon un hechizo antiguo que reconstruía y rehabilitaba que volvía a la vida al mundo. Fue en verdad un milagro. Así la vida una vez más regresó al mundo. Llantos de alegría fueron escuchados en todos lados. Todos se acordaban que no van a pelear más. En cambio, deben vivir juntos en amor. Qué lindo. Los almas llevaron un acuerdo con los dioses y los demonios. Estamos en paz. Sin embargo, sabemos que nuestros descendientes era probable de que iban a pelear. Entonces, después un humano vino con una brillante idea. Como ya todos vieron, hemos descubierto la idea de recrear el mundo. Con esto vamos a producir enteramente uno nuevo. Entonces deberíamos crear 3 nuevos idénticos mundos para cada uno, dioses, demonios y humanos. Entonces nos separaríamos de cada uno completamente. Era un plan ambicioso. Al principio como que no querían, pero después los demonios y dioses se pusieron de acuerdo. Entonces, después de generaciones de conflicto, finalmente estamos en paz. Que eso nos trae de vuelta a ti, Ryu. El mundo en el que viene es el que fue creado en un momento, así, antes. Eden, el mundo de los humanos. Creo que estoy entendiendo lo que quieres decir, pero a la vez creo que no. Entonces, básicamente estoy en otro mundo. Efectivamente, este mundo fue el principio de todos los mundos. Nos referimos a este lugar como en Root. Entonces, como una persona de Eden como yo terminó en Root. Para decirte la verdad, el port que actúa como una barrera entre cada mundo fue roto por una misteriosa fuerza. Qué pena. Por supuesto. Esto es una emergencia. Sí, realmente duro. Pero ahora estamos bien porque tenemos a ti, Río. ¿Ah? Echa un vistazo a esto. Collar de obsidianas. Puedes ver cuántas gemas están perdidas. Ah, tienes razón. Es una pena. Sí, es muy lindo. Se rompió en pedazos cuando el port fue quebrado. La verdad es que este collar es poderosamente mágico. Tiene una energía mágica poderosa. Si fuera reparado, podría volver a pegar el puerto. Una fuente mágica. Para ponerlo simple, contiene una gran magia poderosa. Es como un collar genial. No tengo idea de lo que está hablando, sinceramente. Ay, Dios mío. Ryu, tienes que juntar los fragmentos del collar. Hay 3 fragmentos. Cada uno así cayó en las manos de diferentes monstruos. Creo que usan este poder para ganar grandes fuerzas. Tienes que destruir estos despreciables monstruos y devolver los fragmentos
del collar de obsidiana. Bueno, y recuperar los fragmentos. Espera, ¿quién tiene que hacer eso? Tú, por supuesto. Derrota a los monstruos y devuelve recupera el fragmento. ¿Qué? Fue por ello, cambian. Wow, no hay manera. Quiero decir, vamos. Cuando dicen monstruos, ¿te refieres a la cosa gelatinosa de antes? De manera que me acerque a esa cosa pegajosa, slimy thing. No temas por tus acciones, también tu deber. No sé. También viene un alma como yo. Convertirme en un alma. Primero que nada, no puedo usar magia. Yo soy una chica ordinaria de secundaria. Y más que nada voy a hacer y más que nada voy a hacer comida para monstruos. Río, eres más que capaz de convertirte en un sol. Te está bromeando, quiero decir. Los souls son mágicos que creaban el mundo, ¿cierto? No es como que puedo decir convertirme en uno. No tiene nada de qué preocuparte. Los souls que crearon el mundo fueron los más poderosos souls de todos los tiempos. Souls simplemente se refiere a cualquier entrenamiento mágico para combate. Normalmente irías a un régimen y un cierto Souls que tendría que hacer un montón de cosas para poder convertirse, pero tú, Ryo, tienes una extraña latencia de magia. Imagino que tus poderes se despertarán cuando obtengas el oro mágico. Dice que será como un paseo en el parque. Por supuesto que no. El régimen estándar de entrenamiento es extremadamente brutal. Definitivamente no es un paseo en el parque. Y eso es lo que demuestra qué tan extraordinaria es Ryo. Incluso yo, que soy un soul de hace un montón de tiempo, que no puedo recordar, estoy impresionado. Lo siento, esto es todo muy de repente. No sé si puedo confiar en ti. Incluso si todo lo que dices es verdad y tú eres un arma también, ¿cierto? ¿Por qué tú confías esta tarea a una total amateur como yo en vez de hacerlo tú mismo? Tienes un punto, lo siento. Pero espera, hear me out. La verdad es que mi cuerpo está en otro lugar ahora mismo. Lo que ves ahora mismo es una manifestación creada con magia. No es tan poderosa para pelear. Y además de eso no hay otra persona más capacitada para convertirse en un sol. Cuando Eden fue creada, la mayoría de los souls se mueven allí. Solo algunos souls se quedan aquí. Como resultado, uno de nosotros fue un heredero del linaje soul. Y si no, si volvemos a arreglar el puerto pronto, la barrera va a desaparecer y el mundo va a caer en el caos. Y este mundo va a desaparecer de la existencia eternamente. Va a cesar de la existencia. Como el último Souls en mi batalla por prevenir que eso suceda. Por favor, es la única que puede prevenir esto. Puedes ayudarme. Así que tengo que recolectar todos los fragmentos, ¿cierto? Oh. Los Souls son las personas que se hablaron en el mundo, ¿cierto? Así que si me convierto en Souls, no debería tener problema en pelear en monstruos. Sí, por supuesto. Monstruos ordinarios no van a hacer frente
para ti. O sea, no es una cagadita. Como alma te puedo asegurar de eso. Bueno, está bien, estoy un poco angustiada, pero voy a ayudar. Muchas gracias. Bueno, entonces voy a transferir el orbe mágico en tu cuerpo ahora mismo. Ah, cierto. Debes introducir un tipo de cristal en mi cuerpo, ¿no es cierto? Se suena un poco aterrador. Por favor, cubre tus ojos un momento. ¿Está bien? Ya está. Ya puedes abrir los ojos. ¿Tan rápido? Bueno, puedes sentir el poder emanando de tu cuerpo, de tu pecho. ¿Qué es esto? Se siente caliente. Va a tomar un tiempo antes de que el orbe mágico pueda adaptarte en tu cuerpo mágico. Por favor, evita pelear con cualquier monstruo hasta que suceda eso. Y sostén este collar de obsidiana. Uy, salté. No olvides el nombre de este collar. Debería darte apoyo en esta travesía. Parece que voy a estar en este viaje contigo. No te van a hacer nada si estás presentando la otra. Oh, what? ¿Te sorprendió? No puede comunicarte contigo telepáticamente. Lo que dijo ella. Puedo en verdad escucharlo dentro de mi cabeza. Estaba como que está escuchando un poco, pero tal parece que la magia es real después de todo. Cuento contigo, Noel. Te guiará bien. Bueno, mantener esta manifestación usa un montón de magia. Así que voy a descansar un poco. No ir. Es cierto. Mencionaste que estás en otro lugar ahora mismo. ¿Qué estás haciendo allí? Ella básicamente vigila otro puerto. Cierto. Oh, así que hay más de un puerto. El tiempo es clave. Por favor, apúrate y encuentra quién haya destruido el portal. Ah, es cierto. Incluso aunque reparara el puerto, seguiría un sospechoso por ahí. Él lo rompería de vuelta, ¿no? Efectivamente. Voy a hacer todo lo que pueda de mi lado. Así que haz lo mejor de tuyo también. De acuerdo. Buena suerte, Eli. Estoy en verdad agradecida que fuimos capaces de conocer. Voy a rezar por tu seguridad. Hasta luego por ahora. Adiós por ahora. Así que, ¿qué exactamente tengo que hacer? Cierto, como ella dijo, hasta que el orbe se activa en tu cuerpo, tuve solamente una chica humana regular. Deberías encontrar un lugar para esconderte hasta que suceda. Bueno, eso es un poco lame, como sacado de onda. Bueno, todos queremos cosas que no podemos tener, ¿no es cierto? Quiero mi cuerpo de vuelta, pero por ahora tengo que esperar. ¿Qué sucede? Yo recordé a uno de mis compañeros de clase fue atacada por un gelatinoso allá afuera. ¿Gelatinoso? ¿Te refieres a un slime? No sé. Pero fue ese azul pegajoso globo. Sí, suena como un slime para mí. Y tú tienes un poder loco de magia. O sea, un poder inmensurable. Puedes ahuyentar a esos slime o algo parecido. Estas cosas son resistentes a los golpes físicos, pero son muy vulnerables al fuego y al hielo. Incluso en este estado podría encargarme de ello. Ok, entonces vamos a salvarla. Sí, sería muy lamentable que se convierta en una cama de semillas.
Una cobra cama de Sevilla. Estas cosas embarazan. Embarazan, ¿no? Por invadiendo adentro de otras criaturas y absorbiendo nutrientes de su cuerpo. Así que en otras palabras, que necesitan encontrar un portador, o sea, un lugar de donde criar los bichos se alimenten. Exactamente, pero no te preocupes. Como dije, puedo encargarme de ellos. De hecho, cualquier humano viejo puede encender un fuego y espantar. Para un alma como tú, asumiendo que no es obviamente un suicida, no hay manera de que pierdas. ¿Qué es eso? Bueno, entonces, cuento contigo, ¿no? ¿Qué es esta cosa? Un monstruo de gel, conocido como Slime, se aferró alrededor de las pies de la chica. ¿Por qué? No puedo escapar. El slime fuertemente en ella, alrededor de ella, a los pies de la chica, que así no podía escapar. No importaba qué haga. No, what is happening? ¿Qué está pasando? La chica estaba incapaz de comprender lo que estaba pasando. Acostándose boca abajo y con sus pies retenidos y imposible de moverse, empieza a paniquear. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Sabiendo que el supulso es imposible de resistir, que no se puede defender. El slime empieza a cambiar de forma a su vez que levanta la falda de la chica. Está muy frío. El slime empieza a abrir a la chica, exponiendo en la cola. ¿Qué estás haciendo? La chica siempre fue inocente y callada. La chica no sabía cuál era la intención detrás de las acciones del slime. Se siente asqueroso, por favor, para. La chica sabía de que su trasero se sentía disconforme y no sabía que el slime lentamente se iba para las panties blancas. Sin pensarlo, el slime se junta con la cadera y empieza a sacudir para complacer a chica. Esas son mis panties, ¿no? No importa que inocente sea, la intención del slime era obvia hasta este punto. Ya sabiendo eso, la chica ya se combinó entre pánico y desesperación, pero ya era muy tarde para eso. No. Justo como tan sólido se había aferrado alrededor de los pies de la chica, el slime se solidificó junto a la parte de la chica y se conectó con la chica. Le hizo. La chica gritó a sentir eso. Ah, no, it's hot. No importa qué tan gelatinoso el cuerpo de un slime es, la chica sentía un inmenso dolor. La Virgin se rompió sin antes haber hecho un juego previo. Metió así de uno. Dale, por favor, sácalo. La chica perdió todo sentido de razón. Solo podía rogar por piedad. El slime no podía entenderlo y continuó lujuriosos deseos con el cuerpo. No, help. Por favor, ayúdame, cualquiera. ¿Qué está pasando? ¿Qué tanto te quieres quedar mirando? No estaba mirando. Rápido.
Vamos a salvar a la chica. La espantaré enseguida. Cierto. Hazlo, no. Déjame a mí. ¿Y Tommy está bien? Kanda. Tú me salvaste. Gran parte del slime fue incinerado, pero pedazos del slime quedaron en varios agujeros de la chica. Espera, te traigo algo para tomar. Oh, gracias. ¿Por qué hay pedazos de mi salón esparramados alrededor de la cueva? Así que esta es el edificio de CB. No, ¿qué está pasando? La primera vez que... Ah, cierto. What? No había nada, pero había un arroyo de agua en el suelo. What? No lo había notado. El puerto está abierto y está causando que los dos mundos se emerjan. Mientras más tiempo pase, la distinción de dos mundos se van a como que mezclarse más, así, más confuso. Y eventualmente se va a hacer uno. No hay manera, no puede ser, eso es un gran problema. Pero no hay nada que pueda hacer ahora mismo. Así que rápido vaya a un lugar para defender. Pero no puedo dejarla así. Por lo menos déjame limpiarlo y encontrar algo de agua para ella, para llevárselo a ella. No, supongo que está bien mientras esté yo aquí, pero vamos a... estate lista para correr cuando yo te lo diga. Sí, gracias. Creo que hay agua, una fuente de agua a la izquierda. Esa sería la forma más rápida de conseguirla. Pero aquí hay el lugar que estaba Eli antes. El agua de ahí está fusionada con poder mágico. Probablemente no sea seguro para consumir. Así que bueno, vamos a ir a la derecha, a la izquierda. Ahora. Ya me pasé el juego, pero... no tengo nada. 5, 6. Bueno. Por ahora, voy a